A ver, ya pueden empezar, si quieren. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la primera charla de la sesión de matemática discreta. Esta charla, el título es Estructura de reticulado en modelos de asignación y está a cargo de la doctora Eliana Peparrisma, que es profesora asociada e investigadora del Instituto de Matemática Aplicada de la Universidad Nacional de San Luis y de CONICET. Bueno, al final de la charla vamos a disponer de 5 minutos para las preguntas. Bueno, buenas tardes, Eliana. ¿Qué tal? Cuando Buenas quieras tardes. comenzar, cuando quieras puedes comenzar la charla. Bueno, gracias. Esta charla, el título es Estructura de reticulado en modelos de asignación. Es como un resumen de los resultados que hemos obtenido al respecto en los modelos de matching con contratos. La última, que es el algoritmo para calcular el conjunto completo de asignaciones estables. ¿Sí? Vamos a comenzar introduciendo un poco cómo es el modelo en el que trabajamos. Es un modelo en el cual hay un conjunto finito de contratos y dos conjuntos finitos de agentes, que podemos llamarlos, por ejemplo, doctores y hospitales. Los contratos son bilaterales, siempre nombran a un único doctor y a un único hospital, y además establecen un paquete de condiciones que son los que caracterizarían la relación entre el doctor y el hospital en caso de que se firmara ese contrato. Bueno, por ejemplo, para un contrato X, vamos a denotar por X sub D al doctor involucrado y por X sub H al hospital involucrado. En el conjunto X de contratos pueden existir muchos contratos diferentes que nombren al mismo par doctor-hospital. Y en lo que van a variar es en las condiciones que establece. Bueno, el problema es un problema de asignación en el cual lo que se busca es decidir a quién asignamos con quién, por ejemplo, a qué doctor, con qué hospital o con qué hospitales, y bajo qué condiciones, ¿está bien? Entonces, bueno, una solución posible para nuestro problema de asignación es cualquier conjunto de contratos, porque trabajamos en un modelo muchos a muchos, en el cual se permite a cada agente de uno de los lados del mercado firmar múltiples contratos con uno o más agentes del otro lado del mercado. Entonces, en principio, cualquier conjunto de contratos sería una solución posible. Dada una asignación I y un agente J, vamos a denotar por I sub J a el conjunto de todos los contratos que están en la asignación I que nombran al agente J. Cada agente tiene una relación de preferencias antisimétrica, transitiva y completa, definida sobre el conjunto de partes del conjunto de todos los contratos que lo nombran al mismo agente. Un perfil de preferencias va a ser un conjunto justamente de listas de preferencias, una para cada agente, y un mercado en particular va a quedar determinado por el perfil de preferencias y por el conjunto X de todos los contratos que pueden existir. Bueno, para cada asignación I y cada agente J, se define el choice set o conjunto de elección de J dado I como el subconjunto de I que está más adelante en la lista de preferencias de J. Bien. O sea, en su lista de preferencias solamente hay conjuntos de contratos que lo nombran al mismo agente J, y entonces, bueno, de los subconjuntos de I elegimos el que queda más adelante en su lista de preferencias. En adelante, cuando digamos que un contrato resulta elegido por un agente de un conjunto de contratos, valga la redundancia, lo que vamos a estar diciendo es que pertenece a su choice set, ¿sí? A su conjunto de elección. Se definen también el conjunto de elección de los doctores y el conjunto de elección de los hospitales como las uniones, respectivamente, de los choice set de todos los doctores y de todos los hospitales, bueno, dado un I, ¿no es cierto? El I es una asignación, o sea, un conjunto cualquiera de contratos. Las preferencias de los agentes van a satisfacer una propiedad que es muy importante para poder obtener los resultados, que se llama sustituibilidad, siempre que el agente elija
de un conjunto de opciones que tiene disponibles en Z, que sería este Z sub J, algún contrato X, si ese contrato sigue estando disponible dentro de un conjunto más pequeño de opciones, o sea, desaparecen algunas de las opciones que antes tenía, pero X sigue estando disponible, lo va a volver a elegir. Esto lo que significa es que los agentes no consideran a los contratos como complementarios entre sí, ¿sí? Sino que si el hecho de que un contrato deje de estar disponible no implica que un contrato que antes era elegido deje de ser elegido. Bueno, ya que los agentes van a ser libres de firmar nuevos contratos de los que existen, ¿no es cierto?, los que están en X, siempre que las dos partes estén de acuerdo en hacerlo y a ambas les convenga, o también los agentes son libres para terminar unilateralmente contratos, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a concentrar en aquellas asignaciones que son sostenibles a través del tiempo, en el sentido de que si algún agente desea firmar algún contrato extra fuera de la asignación, la otra parte del contrato prefiere no firmarlo, ¿sí? Y además que ningún agente mejore deshaciéndose de alguno de los contratos que tenía disponibles en la asignación. Las asignaciones que cumplen con estas características son las asignaciones estables. Formalmente definimos el conjunto o a las asignaciones estables por pares como aquellas asignaciones que son individualmente racional, es decir, cumplen esta propiedad de que si todos los doctores tienen que elegir de lo que tienen disponible en la asignación I, van a querer todos los contratos que están en I, y lo mismo ocurre con todos los hospitales. O sea, no van a querer descartar ninguno de los contratos que estaban en I. Y la segunda condición es que no tiene que existir ningún contrato por fuera de I, como por ejemplo X, tal que tanto el doctor involucrado como el hospital involucrado, cuando se les da a elegir entre ese contrato X junto con lo que tenían disponible en I, lo van a elegir al contrato X, ¿está bien? Porque entonces ellos firmarían ese nuevo contrato y la asignación I no se mantendría sin cambios. Bueno, dado un mercado particular, XP, vamos a denotar por S de XP al conjunto de todas las asignaciones estables en ese mercado. A ver si puedo, esto lo podré, no, quería esconder esto porque me tapa una parte, pero ahí está. Bien. Bueno, ¿por dónde estábamos? Sí, por aquí. Dado, si se cumple que las preferencias de todos los agentes satisfagan la propiedad esa de sustituibilidad que mencionaba antes, entonces, en ese caso tenemos garantizado que el conjunto de asignaciones estables va a ser no vacío. En particular, va a haber dos asignaciones, bueno, no necesariamente van a ser dos, porque si el conjunto de asignaciones estables tiene un único elemento, entonces estas dos asignaciones van a coincidir, pero bueno, pues se pueden distinguir una asignación estable que es la óptima para los hospitales, que es la asignación que le va a asignar a cada hospital el mejor resultado posible en comparación con los resultados que podría llegar a obtener en otras asignaciones estables, ¿sí? Esa sería la asignación estable óptima para los hospitales, y de forma análoga se define la asignación estable óptima para los doctores. Ambas asignaciones existen bajo el supuesto de que las preferencias de los agentes satisfagan sustituibilidad. Bueno, las asignaciones pueden ser ordenadas de acuerdo a las preferencias de los agentes. Por ejemplo, bueno, trabajamos con un orden que se llama orden parcial de Blair, en el cual se dice que una asignación B va a preceder a una asignación W de acuerdo al orden parcial de Blair para los doctores, lo cual se denota de esta forma, ¿sí? B precede a W según el orden parcial de Blair para los doctores. Si cuando le damos a elegir a cada uno de los doctores de la unión entre B y W, lo que cada doctor elige son exactamente
todos los contratos que le son asignados a través de B. Bien, y eso, bueno, se cumple para todos los doctores. Si pasa eso, decimos que B precede, me fui para otro lado, precede a W, ¿sí? De acuerdo a este orden parcial. Análogamente, se puede definir el orden parcial de Euler para los hospitales, según el cual decimos que B va a preceder, B va a preceder a W si cuando cada hospital elige de la unión entre B y W, tiene que elegir entre esta unión, elige exactamente todos los contratos que tenía disponibles en B, exactamente eso. Y eso ocurre para todos los hospitales. En los modelos de matching clásicos, que en este caso me refiero a los modelos en los cuales no se trabaja con contratos, que son modelos que están incluidos dentro de este modelo que estamos hablando ahora, porque, bueno, eso es un caso especial porque si existiera en X un único contrato para cada par doctor-hospital, entonces caeríamos en un caso de un modelo de matching que no tiene contrato, ¿sí? Podría ser tratado de esa manera. Entonces, para esos modelos que son anteriores, se ha demostrado que el conjunto completo de asignaciones estables tiene estructura de reticulado. La estructura de reticulado lo que significaba era que si yo elijo dos elementos cualesquiera del conjunto, por ejemplo, aquí tengo en este conjunto todas las asignaciones estables, si elijo dos elementos cualquiera, como ser A2 y A4, yo puedo encontrar una mínima cota superior, que en este caso sería A1, que los precede a los dos elementos que yo he elegido, y también una máxima cota inferior, que en este caso sería A8, ¿sí? El cual sucede a ambos elementos y además de todos los que lo suceden, porque por ejemplo A9 también estaría después de A2 y A4, pero este es el que está antes, o sea, es la máxima cota inferior entre los dos elementos. Bien, entonces si eso lo puedo hacer para cualquier par de elementos, según el orden, este orden que es un orden parcial, porque no necesariamente todos los elementos son comparables entre sí. Aquí, por ejemplo, entre A3 y A4 no tengo quién antecede a quién. Entonces, bueno, en ese caso, si se puede encontrar la mínima cota superior y la máxima cota inferior, decimos que tenemos una estructura de reticulado del conjunto con respecto al orden que hemos utilizado para ordenar, para la redundancia. Bueno, en un trabajo mío del 2015, demostramos que, en primer lugar, el conjunto de asignaciones estables, en el modelo de matching con contratos muchos a muchos, donde las preferencias de todos los agentes son sustituibles, tiene estructura de reticulado si ordenamos a ese conjunto con respecto a los órdenes parciales de Blair para los doctores y para los hospitales, que son los dos órdenes que definían. Además, pudimos ver que esas lattice son duales y bueno, y que las asignaciones estables óptimas que también mencioné antes para los doctores y para los hospitales son respectivamente las asignaciones estables que preceden a todas las otras asignaciones estables con respecto a los órdenes parciales de Blair para los doctores y para los hospitales. O sea, volviéndome un poquito al gráfico anterior, por ahí para que se entienda un poquito mejor, lo que pudimos demostrar es que si ordenamos el conjunto de asignaciones estables con respecto al orden de Blair para los doctores, ¿está bien? Aquí arriba me queda como primer elemento el óptimo para los doctores. Y bueno, además, esta lattice resulta dual a la que obtenemos si ordenamos al revés, o sea, ordenamos respecto al orden de Blair para los hospitales. En ese caso, las flechitas apuntarían exactamente en el sentido contrario. Y el primer elemento que encontraríamos sería el óptimo para los hospitales. Bien, además en este momento desarrollamos dos algoritmos de aceptación diferida simétricos, el algoritmo en el cual los doctores ofrecen, que en adelante lo voy a llamar DOA por razones de tiempos,
de tiempo, y el algoritmo en el cual los hospitales ofrecen, que lo voy a llamar OA en adelante, que pueden ser usados para obtener las asignaciones óptimas, ¿sí? Para los doctores y para los hospitales, y para encontrar la mínima cota inferior, no, mínima cota superior y máxima cota inferior entre dos asignaciones estables, de cualesquiera, digamos, en los reticulados que antes mencioné. Antes de describir un poquito cómo se define el OA, ¿sí? El algoritmo, necesito introducir algo de notación. Voy a llamar I sub D de Z, dada Z una asignación cualquiera, voy a llamar I sub D de Z al conjunto de todos los contratos, tales que si son ofrecidos al doctor correspondiente, junto con todo lo que este doctor tiene asignado a través de Z, el doctor lo va a elegir al contrato, o sea, va a estar en su choice set. Entonces, serían todos aquellos contratos que tienen chance de ser aceptados por el doctor correspondiente en caso de que sean ofrecidos junto con Z. Bueno, en realidad acá si Z es individualmente racional para los doctores, va a pasar que todos los elementos de Z también van a estar metidos dentro de este conjunto. Vamos a decir que una asignación Z cumple la propiedad de inclusión para los hospitales si todos los contratos que están en Z, si bueno, después de que hemos calculado este conjunto I sub D de Z, le damos a elegir a los hospitales entre todos los contratos que estaban aquí, y los hospitales eligen a todos los elementos que estaban en Z, pueden elegir algunos más, pero todos los de Z resultan elegidos. Esto lo que significa es que la asignación Z o va a ser bloqueada o no va a ser bloqueada por ningún contrato, o sea, va a ser estable, o si no, va a ser bloqueada únicamente por contratos que los hospitales correspondientes quisieran firmar, pero que sin descartar a ninguno de los contratos que tenían previamente firmados a través de Z. ¿Sí? Entonces, esto es análogo a una cuasi estabilidad que se define en los modelos clásicos, o sea, sin contratos. Bueno, el algoritmo funciona de la siguiente manera. Lo que tenemos que hacer es colocar como entrada una asignación Z que satisfaga la propiedad de inclusión para los hospitales. Determinamos el conjunto en cada iteración, ¿no es cierto? Comenzamos la primera iteración con Z, y determinamos el conjunto de todos los contratos que el doctor correspondiente quisiera firmar en caso que le fueran ofrecidos junto con lo que estaba en Z. Luego hacemos que los hospitales seleccionen su conjunto preferido, cada uno de ellos, dentro de los contratos que estaban aquí adentro, que eran los que tenían chance de ser luego aceptados por los doctores, y se los ofrezcan a los doctores. En el paso 3, los doctores miran las ofertas que han recibido y aceptan sus conjuntos de contratos más preferidos. ¿Está bien? Entonces, luego tenemos que observar si este conjunto que se formó aquí, esta asignación, coincide con la asignación con la que comenzamos la iteración, ¿sí? En caso de que coincida, el algoritmo se para y el resultado del algoritmo es justamente esa misma asignación que acabamos de calcular. Ahora, si esa asignación que obtuvimos aquí no coincide con la que teníamos al principio de la iteración, se realiza una nueva iteración, o sea, repitiendo los pasos 1 a 3, y bueno, y tomando esta última asignación como asignación de partida, vendría a ser. Entonces, bueno, luego lo que hicimos es definir otro algoritmo simétrico en el cual los doctores son los que realizan las ofertas. Se define de manera completamente análoga, ¿sí? Lo que se hace es intercambiar los roles entre los doctores y los hospitales. Luego demostramos que si llamamos, por ejemplo, OA de X y DOA de X a las asignaciones que se consiguen como resultado de aplicar los algoritmos OA y DOA, respectivamente, partiendo de una asignación X,
al aplicarla partiendo del vacío, que el vacío satisface la propiedad de inclusión para los hospitales y la análoga para los doctores, ¿está bien? Lo que se obtiene si arrancamos del vacío, en caso de que apliquemos el algoritmo en el cual lo ofrecen los hospitales, es el óptimo para los hospitales, y bueno, en caso de que apliquemos el DOA, obtenemos el óptimo para los doctores. Con respecto a la estructura de reticulado, lo que pudimos demostrar es que si consideramos la asignación, dadas dos asignaciones estables cualesquiera, ¿no? I y Z, si consideramos el conjunto de elección de todos los hospitales de I unión Z, y a esa asignación le aplicamos el algoritmo DOA, esto nos da la mínima cota superior entre I y Z. De la misma manera, si consideramos el conjunto de elección de todos los doctores de I unión Z, y le aplicamos a esa asignación el algoritmo OA, lo que obtenemos es la máxima cota inferior entre I y Z, ¿sí? En el reticulado que les contaba antes. Entonces, bueno, en definitiva lo que hemos probado es que el conjunto de todas las asignaciones estables tiene estructura de reticulado. Bueno, esto que estoy mencionando aquí es con respecto al orden de Blair para los hospitales. Entonces, bueno, lo que demostramos es que el conjunto de asignaciones estables tiene estructura de reticulado con respecto al orden de Blair para los hospitales, y cuáles son las dos, la manera, digamos, las operaciones, que en este caso son un poco largas porque implica aplicar algoritmos, para obtener la mínima cota superior y la máxima cota inferior entre cualquier par de elementos de este conjunto. Luego, intercambiando los roles entre los dos lados del mercado, nos sale que el conjunto de asignaciones estables también tiene estructura de reticulado con respecto al orden de Blair para los doctores, y las operaciones que realizamos para encontrar la mínima cota superior y la máxima cota inferior se intercambian, ¿sí? Esto es debido a la dualidad que existe, como dijimos antes, que se ordenaba. Si suponíamos que el orden de Blair para los doctores era el orden que seguía las flechitas, el orden de Blair para los hospitales iba a ser el orden contrario, con las flechitas apuntando para el otro lado, ¿sí? Entonces, las operaciones, bueno, la que antes me servía para calcular la máxima cota inferior, ahora, con respecto a este otro orden, me calcula la mínima cota superior. Y bueno, y viceversa. Bueno, esto es un caso, no sé cómo voy, Betty, de tiempo. Quedan 5 minutos, Eliana. Me quedan 5 minutos. Bueno, cuento bien rapidito esto. Hay un caso especial, que es cuando cuando se le permite a los agentes de uno de los lados del mercado firmar un contrato a lo sumo, está bien, o sea, en ese caso estamos considerando un modelo muchos a uno, que es un modelo que también tiene muchas aplicaciones en la vida real, ¿sí? O sea, son contratos como exclusivos, firman un solo contrato y ya no pueden firmar ninguno más. Entonces, en ese caso, suponiendo que los doctores no puedan firmar más que un contrato cada uno, se demuestran los mismos resultados, o sea, también estructura de reticulado con respecto al orden de Blair para los doctores y para los hospitales, pero bueno, en ese caso las operaciones se vuelven mucho más sencillas, ¿sí? Porque ya no es necesario aplicar el DOA y el OA, porque al calcular los conjuntos de elección de todos los doctores de la unión entre las dos asignaciones estables, lo que se obtienen son asignaciones que también son estables. Entonces, si les aplicáramos los algoritmos a estas, como hacíamos en el caso anterior, obtendríamos como resultado estas mismas asignaciones. Bien, entonces, en este caso se pueden encontrar la mínima cota superior y la máxima cota inferior de una forma totalmente directa, o sea, con operaciones tomando un choice, ¿sí? No hace falta aplicar ningún algoritmo. Pero en este caso también es interesante que el orden parcial de Blair para los doctores coincide con el orden unánime para los doctores, o sea, que sería el orden por ahí que uno más natural, ¿sí? Que diríamos que una asignación es mejor unánimemente para todos los doctores, una asignación I que una asignación Z, si todos los doctores
prefieren más lo que reciben a través de I que lo que reciben a través de Z, o bueno, o reciben lo mismo eventualmente, algunos de ellos. Bien, entonces lo que queda demostrado aquí es que el conjunto de asignaciones estables, en este caso particular muchos a 1, también tiene estructura de reticulado respecto a este orden parcial unánime para los doctores, y bueno, las operaciones son muy directas para encontrar la mínima cota superior y la máxima cota inferior. Por último, les comento una de las aplicaciones de estructura de reticulado, que es el paper en el que he estado trabajando últimamente, que bueno, nos ha permitido encontrar un algoritmo para calcular todas las asignaciones estables. En este algoritmo, les cuento rápidamente cómo funciona. Lo primero que hacemos es, para un mercado fijo, ¿no es cierto? Calculamos las dos asignaciones estables óptimas, podemos usar los algoritmos que definí antes o cualquier otro. Segundo, identificamos todos los contratos que están en el óptimo para los hospitales, pero no pertenecen al óptimo para los doctores. Y luego, sucesivamente, para cada uno de estos contratos, consideramos el mercado reducido, ¿sí? En el cual eliminamos cada uno de estos contratos. O sea, vamos a considerar varios mercados reducidos en este caso, porque en cada uno de ellos vamos a eliminar uno de los contratos que estaban en el óptimo para los hospitales, pero no en el óptimo para los doctores, ¿sí? Luego, en cada uno de esos mercados restringidos o reducidos, calculamos de vuelta el óptimo para los hospitales. Podría pasar que en dos mercados reducidos diferentes obtengamos el mismo óptimo para los hospitales. En ese caso nos vamos a quedar con uno solo de los dos mercados, ¿está bien? De alguna manera elegimos uno de los dos. Bueno, para la siguiente iteración, para seguir luego con el algoritmo. Bueno, hay una justificación para poder hacer esta elección, que en realidad lo que nos permite es hacer un poco más corto el algoritmo. Luego, una vez que hemos calculado todas esas asignaciones estables, tenemos que chequear cuáles de ellas son estables también respecto al mercado original, porque al calcularlas usando el mercado restringido o reducido, nos aseguramos que esos resultados son estables en el mercado reducido, porque son un óptimo para los hospitales, y bueno, porque hemos aplicado el algoritmo que corresponde, pero no necesariamente esos resultados van a ser estables en el mercado original. Entonces hay una manera que llamamos la prueba de Blair, ¿sí? Del orden parcial de Blair, que lo que hacemos es, en un mercado que hemos reducido por quitar un contrato, agarramos la asignación óptima para los hospitales nueva que obtuvimos, la ponemos a la asignación estable óptima original para los hospitales, y le pedimos al doctor involucrado en el contrato que fue eliminado que tome el choice set de esa unión. Si al tomar el choice set de esa unión, lo que elige son exactamente los contratos que le son asignados a través de del nuevo óptimo que acabamos de calcular, entonces en ese caso tenemos asegurado que esa asignación es estable en el mercado original. La guardamos, como la vamos recolectando a esas asignaciones que son estables, y luego en el paso siguiente volvemos a trabajar en cada uno de los mercados reducidos que habíamos guardado, ¿está bien? Que era uno para cada una de las asignaciones diferentes que habíamos obtenido como óptimo, ¿está bien? No necesariamente solo las estables, sino todos los mercados que nos dieran en el paso anterior, o bueno, al aplicar la iteración anterior, nos hubieran dado resultados diferentes al calcular el óptimo para los hospitales. Este procedimiento en algún momento se termina, porque X es finito, y bueno, y lo que hemos podido demostrar es que alcanzamos todas las asignaciones estables en el mercado original de esta manera. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias Eliana. Se habilita ahora el espacio para preguntas, si alguno de los participantes tiene alguna consulta.
Pero voy a abrir por aquí. Eliana, yo tengo una consulta. Sí, no veo quién me está hablando porque todavía no puedo. Acá Juan Marcos Tripolone, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Excelente la disertación. Y quería Gracias. preguntar, este último procedimiento que mostraste antes de terminar, ¿se usa para, entre comillas, racionalizar las preferencias? Es decir, que cumplan esto que se estudia en microeconomía acerca de que si vos de un universo de alternativas posibles tomaste la opción A, luego restringís ese dominio de alternativas, pero la opción A sigue estando, o incluso lo amplías, si lo restringís, mejor dicho, debería seguir tomando A y no debería cambiar. ¿Es para básicamente probar eso que se hace? No sé si para probar eso no es el objetivo demostrar eso, ¿sí? Pero sí es cierto que eso ocurre, o sea, digamos, siguen existiendo algunas opciones, pero no las tenemos en cuenta, entonces el resultado que obtenemos ahí nos sirve para el objetivo nuestro, que es el de conocer el conjunto completo de las asignaciones estables. Pero no sé si estoy entendiendo bien la pregunta. O quizás la reformulo, un poco los perfiles de preferencia siempre se asumen racionales, básicamente, o sea que no van a tener ningún tipo de sesgo si las alternativas posibles cambiaran, en este caso de hospitales y demás. La persona o el doctor que eligió con una preferencia grande cierto hospital, si restringimos el dominio de hospitales, debería siempre elegir ese mismo y Sí. esa preferencia no debería cambiar. Sí, porque de hecho, por más que vayamos restringiendo digamos, los mercados en cuanto a que eliminamos contratos, uno sigue mirando la misma lista de preferencias que tenía originalmente, ahora, bueno, la sigue mirando, pero sin ver los conjuntos en los cuales están esos contratos que habían sido eliminados, ¿está bien? Pero esa misma lista de preferencias ahora lo que pasa es que él elige de un conjunto más pequeño, y entonces es como que esos conjuntos que tienen contratos que ahora ya no están siendo tenidos en cuenta, no van a influir, porque al tomar el choice set uno mira el mejor conjunto dentro del contenido, dentro de la asignación, o bueno, el conjunto de contratos entre el cual está eligiendo. ¿Sí? Entonces, sí, en cierta forma, sí se mantiene esta característica de que uno puede eliminar cosas y va a seguir siendo, lo que va a seguir eligiendo es lo mismo de entre lo que tiene disponible. ¿Sí? Muchísimas gracias. De nada. ¿Puedo? No, simplemente para decir que, digamos, en general, en los modelos de alguna aplicación económica, la excepcionalidad se piensa como cuando la preferencia es transitiva, digamos. Es decir, en general, excepcionalidad de la gente es equivalente a transitividad. Pero aquí, digamos, las preferencias son mucho más que eso, digamos, son sustituibles en algún sentido. Bien. Gracias, Alejandro. Ahí creo que Agustín tiene alguna pregunta. Perdón. Sí, hola. Hola. Eliana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Me gustó mucho la presentación, estuvo bastante resumido todos tus resultados. Yo te quería hacer una pregunta que tiene que ver con la ley de demanda agregada. ¿No hace falta para ninguno de estos resultados que vos estás presentando acá? No, para ninguno, no. Para ninguno. O sea que, porque me parece que en many to many, en el caso común, ¿no? Sin contratos, uno usa ley de demanda agregada para ver, por ejemplo, hospital rural, pero acá eso no hace falta, digamos. No sé si tenés ejemplos en los cuales ni siquiera vale y sin embargo vos obtenés los estables. No sé si eso lo has visto. No he chequeado puntualmente si los ejemplos que he trabajado, si la ley de la demanda agregada se cumple o no se cumple. No lo he hecho, pero se podría buscar. Pero en principio no hace falta para demostrar nada de esto. Ninguno de estos resultados con la ley de la demanda agregada. Perfecto. Bueno,
Eso nada más. Gracias. A ver, espera, a lo mejor, porque esto capaz que me lo salteé cuando hablé del modelo muchos a uno, no estoy recordando bien en este momento, si no lo haya usado en el medio en la demostración. Viste que cuando hablé de muchos a uno, ahí quedaba como más sencilla las operaciones, ¿cierto? O Bien. sea, es como que en vez de aplicar el algoritmo, vos tomabas directamente el conjunto elección, digamos, de los doctores de los hospitales, y eso te daba las operaciones. Ahí, en esa parte, es posible, ahora estoy volviéndome para atrás, es posible que haya necesitado la ley de la demanda agregada. No me acordé de chequearlo, ¿sí? Pero bueno, sería cuestión de mirar si justo para esa parte, porque yo ahora recuerdo que en ese paper usé la ley de la demanda agregada, pero ya no me acuerdo bien si fue para encontrar esas operaciones, ¿sí? O sea, es posible que ahí sí se use, en este caso particular del many-to-one. Pero Ok, no perfecto. no cuando lo haces con el algoritmo para el many-to-many, ahí no lo necesitas. Bien, perfecto. Gracias. De nada. Hola. ¿Sí? No, sí, ahí cuando pusiste en el caso many to one, justamente hablaste de, digamos, pusiste la fórmula de la point function, es decir, que cada doctor elige, cada hospital elige el choice set de los dos conjuntos. Ahí ese resultado es válido justamente cuando va la ley de demanda agregada. En Claro. general, por lo menos en matching, si vos trabajás en el modelo muchos a uno solo con sustituible, vas a necesitar construir, luego que calculaste, es como hacer pre-matching, luego que has calculado eso, tenés que hacer aplicarle el algoritmo de aceptación diferida o el OH, no me acuerdo, el OA, me Claro, parece, ¿no? sí. Cuando si haces con el hospital, haces la join, eso en general no te va a dar un matching, pero va a aplicar, a eso le aplica el OA y seguramente se converge al matching estable o a la asignación estable. Claro, está bien, sí, sí, Pero sí. si no usas eso, si no quieres usar el OA, ahí sí tiene que valer ley de demanda agregada, por lo menos en el modelo particular que es el de matching. Claro. Está bien. Gracias, Jorge. No, pues nada. Se me ha puesto oscuro, un segundito que voy a prender la luz porque no sé si solo se ve oscuridad atrás mío, pero ahí está. Bueno, yo tengo una pregunta, Eliana. Cuando calculas en el último algoritmo, calculas todos los matching estables, ¿verdad? Del modelo. Sí. En el modelo 1 a 1, cuando se calcula todos los matching estables, se parte del óptimo y se va obteniendo, y el algoritmo para calcular todos va generando los matching a través de la rama del reticulado. Y va siguiendo las ramas del reticulado. Eso, acá ocurre algo similar cuando generas el algoritmo para calcular todos los estables. Y mira, cuando uno por ahí sacando, a ver, me vuelvo al dibujito. Claro, cuando uno por ahí va sacando, por ejemplo acá, para encontrar los primeros mercados reducidos, ¿sí? Que vos eliminás varios de los contratos, digamos, que están acá y no están acá. Cuando eliminás un solo contrato, debe ser que acá obtenés esta lista, digamos, estos matchings que están acá, estas asignaciones. Después, cuando a estos los tomás, no solamente a estos, sino a los mercados restringidos que te daban estables y a los que no, que eso por ahí es una diferencia con otros algoritmos que hay para hacer este mismo trabajo. Bueno, cuando seguís sacando contratos bajás un poquito más, y cuando seguís sacando, hasta que en algún momento sacás
tantos contratos que el óptimo que obtenés te coincide con este último, que en realidad es el óptimo para los doctores. Y vas como bajando en el reticulado. Bien. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta para Eliana? Perdón, Betty, levanté la mano, no sé si se ve. Ah, es que ahí está. Bueno, Pablo. No, más que una pregunta era un poco comentar sobre lo que preguntaste vos. Según entiendo, corregime Eliana si no es correcto, este algoritmo es muy del estilo del algoritmo McVitie-Wilson y del algoritmo de Martínez-Mason MOVIE 2004. ¿Está bien? Los algoritmos que vos decís que recorren el reticulado de arriba abajo son los que utilizan los ciclos en las preferencias, que tenés el de Irving y Leder, que son los precursores de ese algoritmo, y la gran ventaja de ese algoritmo es que es mucho más eficiente en lo que es de operaciones, ¿no? Porque normalmente los algoritmos del tipo McVitie-Wilson deben en cada paso calcular el algoritmo de aceptación diferida. ¿Está? En cambio, los otros buscan los ciclos en la preferencia y van recorriendo los reticulados según el ciclo de preferencia. ¿Te referís al de McVitie-Wilson? Decime. Cuando ofrecen de a uno, digamos, los agentes a ese algoritmo. No, el del 71. Ese es el del 70. El del 71, básicamente es muy del estilo de lo que hace Martínez-Mason M. Oviedo. De cierta forma eligen uno que está en un óptimo y no en el otro, ¿está bien? Un asignado en un óptimo y no en el otro, lo truncan, tiran, acomodan las preferencias y de esa forma vuelven a calcular la aceptación diferida y van bajando. Pero lo que pasa es que si vos seleccionas... Van sacando de a un agente, digamos. Sí, pero si vos seleccionas justo algún agente que la diferencia es 1 entre un óptimo y el otro, podés llegar a saltar de un óptimo al de más abajo. De un óptimo al otro óptimo, ¿está bien? En cambio, utilizando los ciclos, sí recorrer el reticulado de punta a punta de a 1. ¿Sí? Bien. Bien. No veo si alguien más levantó la mano, pues se me corta de momento. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo tengo una preguntita mucho más, o sea, muy simple, mucho más atrás de lo que hemos escuchado ahora, pero en el álgebra relacional que se aplica para el diseño y el modelado de bases de datos en informática, se puede, más allá de que sea una buena práctica o no, independientemente de eso, a las relaciones muchos a uno o uno a muchos, perdón, a las relaciones muchos a muchos del álgebra relacional en bases de datos, se podrían llegar a modelar en realidad como muchas que son uno a muchos. ¿Esto en este tipo de modelos es posible o daría resultados distintos? A ver, perdón, pregúntame de vuelta porque es como... Cuando estás registrando en un sistema de un supermercado que un cliente X, no importa, el cliente no da un ticket, tiene N productos distintos, o sea, hay varios productos y cada uno tiene distintas cantidades. Eso se almacena en una relación muchos a uno en el álgebra relacional, porque hay una asignación de todos esos productos a una sola transacción. Bueno, en las relaciones tipo muchos a muchos, que son comunes en base de datos Postgre y en Python, lo digo porque mucha gente en la matemática utiliza esas tecnologías para los datasets, en realidad uno pudiera modelarla como si fueran muchas relaciones muchos a uno, en lugar de pensarlo muchos a muchos, independientemente de que esto sea una buena o mala práctica. Entonces, mi pregunta es si en los modelos de asignación matemáticos como el que se ha presentado hoy, esto sería posible de trabajar más allá de la conveniencia o no. Por ahí se ha intentado trabajar así. De hecho, por ejemplo, en el muchos a uno, también verlo como varias relaciones uno a uno, o sea, ¿sí?
Generalmente no recuerdo bien ahora, pero no sé si hay alguno de los que está presente se acuerda ahora de alguno de esos ejemplos, pero no llegábamos a muy buenos términos. O sea, tenemos por ahí algunos contraejemplos, pero bueno, son casos, no sé, me viene a la mente ahora que creo que la había visto a Ale, que estaba por acá, a Alejandra Garcés, cuando hicimos un trabajo con ella, que también hacíamos como una separación así de ese estilo y que lo usábamos realmente como un contraejemplo para ver que había cosas que no funcionaban si lo hacíamos de esa manera. ¿Sí? No es que no se pueda, pero por ahí... Bueno. Hola, buenas tardes. Acá estoy, sí, Eliana, así es. ¿Cómo estás, Ale? Sí, lo vimos como un contraejemplo porque no valía cuando hacíamos copias de un mercado, así como dijo Eliana recién. Exacto. Bueno, por una cuestión de tiempo tenemos que cerrar la sesión por la licencia de Zoom. Así que bueno, muchísimas gracias a Eliana. Bueno, no, gracias a ustedes, a todos por haber escuchado. Y bueno, y cierro, pero sí, de todas maneras, retomando la pregunta anterior y cierro rápido, no significa que no se pueda hacer, o sea, es una forma de intentar hacer cosas en Matching también. Sí. Muchas gracias. Así que bueno. Perdón, simplemente para decir que la tesis de Paola Manacero justamente va en esa dirección, en la cual relaciona los modelos muchos a muchos, con algunas restricciones sobre las preferencias, al modelo muchos a uno. Y traslada resultados de un modelo a otro. Claro. Sí. Bueno. Bueno, muchas gracias entonces. Hasta luego y gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Cierro ahora la licencia. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.